Bueno, hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de DC. El webinar de hoy se titula De abogada a fundar un coworking. ¿Cómo rediseñar las formas de trabajar? En el día de hoy recibimos a Tamara Jiménez, CEO y co-founder de Teamwork. Les recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Tamara, podemos comenzar. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá. Me presento nuevamente. Yo soy Tamara Jiménez, soy CEO y co-founder de Teamworks. Teamworks es un coworking bien corporativo. Nos dedicamos a darle a empresas el lugar para que tengan sus oficinas y cuenten con todos los servicios incluidos en un solo lugar, eh, con CAPEX cero y, bueno, todo el manejo diario de la oficina a cargo de profesionales que forman parte del equipo de Teamworks. Em, la idea de esta charla, ahora voy a compartir pantalla, si les parece. Eh, un momento. Ahí entiendo que lo estamos viendo todos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bien, gracias. Bueno, empiezo. Aprender emprendiendo, 5 capítulos reales de una historia sin manual. Em, la idea de esta charla es contar un poco cómo fue mi recorrido, contarles un poco cómo fue aprender mientras emprendía, mientras arranqué todo el recorrido de Teamworks. Son 5 capítulos que van atravesando el recorrido de Teamworks cronológicamente de algunas partes, por lo menos de la historia, que lo dividí en 5 porque, bueno, en estos capítulos fui aprendiendo en cada capítulo eh, cuestiones que, bueno, que de haber sabido antes me hubiese venido muy bien, así que quería aprovechar este momento para compartirlos con ustedes. Y obviamente es una historia sin manual porque en criollo hablando, emprendiendo también fue aprender medio a los ponchazos, mientras uno va andando, así que bueno, los invito a arrancar. Primero, para empezar, quería, bueno, empezar con contándoles un poco cómo era la expectativa, ¿no? Que uno tiene cuando uno empieza, cuando uno arranca, dice, bueno, uno espera por lo menos de lo que es el proceso de emprender una cosa y después se encuentra con otra. Mi expectativa, yo pensé que, así es como yo pensé que iba a ser, ¿no? De una manera y en realidad como termina siendo, como en realidad es, es completamente diferente. Soy la misma persona, pero bueno, en vez del mármol ahí hay cartones, una escalera desvencijada y bueno, completamente arremangada ahí colocando el cartel de Teamworks al inicio. Contar un poco de la historia del recorrido de Teamworks en sí y también de mi pasaje por ahí, hace necesario que cuente un poquito de mi historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tiene sentido para la historia que después voy a contar. Em, yo vengo de una familia de clase media, media baja, baja media quizás, donde no sobró nada, pero nunca faltó nada tampoco. Em, bueno, mi padre es carpintero, madre ama de casa, fui a un colegio público hasta quinto grado, en donde, bueno, hizo necesario pasar a un colegio doble escolaridad, porque, bueno, los expertos le recomendaban a mi madre que me incentive un poco más académicamente, colegio que no podíamos pagar, por supuesto, entonces mi padre y mi madre, a cambio de muebles del colegio, pagaron la cuota con muebles. eh,
Esto fue en quinto grado, con lo cual para lo que fue quinto año del secundario, cuando yo me egresé, nada, el colegio estaba empapelado de muebles, los inodoros eran de madera también, así que bueno, esos fueron mis comienzos. Em, para lo que fue 2003 yo me egreso, arranco en el mundo laboral, en trabajos de, bueno, los primeros trabajos que uno consigue cuando recién se inicia, nada memorable. En 2004 arranco la carrera de Derecho en la UBA. 2006 ingreso a lo que hoy, a lo que era América Online, que era una empresa muy reconocida, no sé si alguno se acuerda de esos CDs donde entregaban CDs a lo locos para todo lo que era conectividad a Internet, alguno le sonará. La continuadora de América Online era Telmark y estaba en el Laminar Plaza, yo empiezo a trabajar ahí. Empecé como asistente del CEO, después paso a ser asistente del CEO y después me invento medio un puesto de asistente de legales, haciendo uso bueno, de mis conocimientos que iba adquiriendo con la carrera. En el 2009 arranco el departamento de legales porque, bueno, la gerente de recursos humanos se había ido, había dejado un hueco, entonces digo, bueno, en vez de hacer un reemplazo, le sugiero a mi jefe, ¿por qué no armamos un departamento de legales? Obviamente ahí yo inicio como analista de legales, todavía no estaba recibida, pero bueno, ya empezaba a manejar mucho todo lo que era la parte empresarial del lado, o sea, la parte laboral, pero del lado empresarial, ¿no? No del lado eh, empleado, como suele ser la generalidad. Ya para el 2011 me recibo con honores en la UBA. 2012, con este nuevo título, bueno, me ascienden a gerente de legales del departamento que yo ya había creado. En el 2013, el gerente de finanzas del mismo grupo se, se va, deja ese hueco. Yo siempre tenía, bueno, siempre tuve mucha facilidad para los números. Había participado en Olimpiadas de Matemáticas, de hecho todos pensaban que yo iba a ir por ese carril y al final me enfoqué en el derecho. Y bueno, y es ahí donde hago un mix medio raro y tomo también la parte de finanzas y administración, creando una especie de supergerencia de legales, finanzas y administración. En paralelo con una socia mía que decidimos crear el estudio jurídico, que de hecho hoy sigue vigente, sumando más sombreros, ¿no? Entonces tenía por un lado el estudio jurídico, por otro lado mi trabajo full time como gerente de legales, finanzas y administración. Eh, en el 2013, uy, ¿pasó algo? Ahí está. En el 2014 nace la agencia de BTL. Es una agencia, se llamaba The Thinking Machine. El presidente de la empresa en la que yo trabajaba me suma a un proyecto ya como socia, además de todo lo que venía haciendo, o sea, como que seguía sumando sombreros, un proyecto que había nacido, bueno, para dar básicamente, hacíamos todo lo que era activaciones, eventos y demás para distintas marcas, en una oficina que se había armado dentro del mismo espacio en donde estaba esta empresa, ¿no? Había venido esta empresa con, bueno, con un montón de capital, lo había instalado, nosotros nos asociamos con ellos y bueno, empezamos a trabajar en esa agencia. Y en el 2015, también en paralelo, todo siempre en paralelo, nace la idea de Teamworks, que ahora les voy a contar un poco más en detalle cómo es. La historia de Teamworks, como les decía, como lo que les voy a contar son capítulos, está dividido en 5 capítulos bueno, que obviamente escribí sin querer sobre algo que no existía mientras armábamos esto. El capítulo 1
Entonces, la idea y el inicio. Esto arranca en el 2015, ahí hay una foto mía y de Nick en otras etapas, esto fue mucho antes de 2015, será 2012. Em, Mi socio, bueno, viajaba mucho, él viajaba mucho, cuando venía acá a Buenos Aires nos encontramos y él me cuenta que en Estados Unidos había ido a trabajar a un cowork, a varios coworks, y ahí estaba como muy presente esto de ir a algún lugar y compartir oficina y que, bueno, se daba como una dinámica muy distinta a la que acá en Argentina se veía que todavía no había mucho. Cuando él me cuenta esta historia, me dice, che, quizás está buena, me encantó, compro, empiezo a analizar el mercado, empiezo a visitar a los que había. Había algunos, muy poquitos, la verdad es que, de hecho, de los poquitos que había, muy pocos todavía siguen hoy estando. Analicé, investigué, bueno, me encantó la idea, dije, tenemos que hacerlo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? No teníamos nada. Y bueno, y es ahí donde nace el primer aprendizaje. Y es que lo bueno es enemigo perdón, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y esto porque en ese momento nosotros para hacer arrancar Teamworks, como no teníamos capital, no teníamos más que la idea, lo que sí teníamos era el estudio jurídico que yo tenía andando en paralelo y en ese estudio había un despacho de 2x2 que nos sobraba, un despacho y otro más chiquitito. Entonces estaban libres, dije, bueno, pará, ¿por qué no aprovechamos este lugar? Lo hacemos, probamos a ver qué funciona, qué no. No teníamos ni idea ni lo que íbamos a ofrecer, ni qué era lo que queríamos, mucho menos en cómo nos íbamos a distinguir, cuál era nuestra propuesta de valor. Pero bueno, la idea era lanzarlo, hacerlo. Y bueno, y ahí es donde empezó Teamworks, en el nido uno lo llamo yo. Y creo que fue así, haciendo y en este aprendizaje constante, en en el aprendizaje haciendo, ¿no? En el hacer, en en este camino que uno va aprendiendo. Y ahí es donde uno entiende que eh, hoy lo veo con otros ojos y me da ternura, ¿no? Porque la verdad no teníamos ni un servicio de contingencia de internet, no teníamos servicio de cafetería, no teníamos absolutamente nada, caraduras totales, nos lanzamos, lo hicimos y creo que si no hubiésemos hecho ese primer paso, probablemente Teamworks hoy no existiría, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo interesante y el aprendizaje principal, que es que hay que hacer. Y después aprender mientras uno hace. La realidad te da feedback mucho más rápido de lo que te da cualquier plan de acción. Y creo que es la mejor forma de avanzar. No es estar listos, no es esperar estar listos, no es buscar estar con todo preparado y que todo salga de acuerdo al plan que uno quiere, sino lanzarse a hacerlo e ir acomodando en el camino, ¿no? Hacer camino al andar, como dice Serrat. Em, capítulo 2. Capítulo 2 es el primer crecimiento real de Teamworks y el segundo nido. Y acá volvemos un poco a la historia que les contaba antes, que es en relación a la agencia de BTL bueno, que en 2014 yo había creado. Yo había creado, no, perdón, que yo había sido parte, yo me habían asociado a la misma. Esa agencia, como les conté, estuvo armada por un grupo bueno, que vino, puso todo el dinero, nosotros nos asociamos con ellos, trabajamos en conjunto, mientras yo hacía todas las otras cosas que en paralelo hacía. Y en el 2016, esto fue en el 2014 que arranca, en el 2016 sucede una tragedia, un accidente aéreo en donde pierden la vida varias personas involucradas en el proyecto, eh, lamentable. Y pasado un tiempo, bueno,
obviamente el proyecto se cierra, quedan las oficinas libres y estas oficinas libres estaban ahí vacías, sin ningún tipo de uso, generando un costo enorme para mi todavía jefe, porque yo todavía trabajaba en esta empresa, la continuadora American Online. Y bueno, y ahí, ahí es donde aprendí que estar despierto y atento muchas veces vale más que una buena idea. Este es el aprendizaje del capítulo 2. Hay veces que con la idea sola uno no hace nada, o puede hacer mucho, pero por sí solo queda flaco. Y en realidad ahí me di cuenta que el estar despierto y poder unir puntos fue en realidad lo que llevó al siguiente estadio a Teamworks, ¿no? Ahí es donde dije, bueno, nosotros estamos en un lugar donde teníamos muchísimo potencial, muy pocos recursos, porque estábamos en una oficina de 2x2 que la verdad que muy poco iba a poder ofrecer, muy poco crecimiento tenía por delante, pero había probado la idea. Más o menos ya teníamos la idea de que sí, de que era por ahí, que queríamos hacer esto, queríamos seguir desarrollándolo. Y por el otro lado teníamos una oficina vacía. Entonces, y alguien que necesitaba hacer algo con esta oficina. Uní puntos, junté partes y dije, bueno, probemos esta idea, te asociamos en esta sede, veamos a ver cómo funciona. Y así fue como transformamos esa oficina en el segundo nido de Teamworks, que fue el primer real crecimiento, en donde ya instalamos bueno, principalmente dábamos lugar a emprendedores, a freelancers, mucho hot desk, mucho escritorio compartido. Em, Ahí arrancamos, bueno, ahí les muestro unas fotos, con un logo muchísimo más colorido que el que tenemos ahora, ese es el logo viejo. Em, Así que bueno, ese principalmente fue el verdadero aprendizaje de este capítulo, en donde tener la cabeza tranquila a veces y poder mirar un poquito más allá de la diaria y tener una mirada un poco más, más general y más, estar más perspicaz a ver estas cosas donde uno puede unir puntos donde quizás otros no, realmente pueden marcar la diferencia en el crecimiento de una empresa, ¿no? Creo que eso es clave. Hay veces que uno lo confunde y dice qué suerte o bueno, qué instinto, y creo que no es ni uno ni lo otro. Creo que es en realidad el estar despierto y atento a las cosas que pasan y poder generar estas conexiones donde antes no existían y que de verdad pueden ser transformadoras en la vida de uno y en la vida de un negocio principalmente. Em, Capítulo 3: mudanza a la sede Maipú. Esta es la sede, la más antigua que nosotros tenemos, de hecho es la que tenemos, la sede uno, la que hoy tenemos actualmente en Maipú y Paraguay. Em, Acá poniendo un poco de contexto, en 2018, ya fines del 2018, nosotros ya habíamos tomado, donde estábamos, ahí en la Minar Plaza, ya habíamos no solamente tomado el lugar que había dejado libre esta empresa, la agencia de BTL, sino que habíamos duplicado el espacio. De alguna manera nos fuimos fagocitando el espacio de la oficina que esta empresa nos había dado, ¿no? Fuimos como tomando espacios, ocupando cada vez más porque la verdad que nos iba bien, sumamos oficinas, sumamos empresas, sumamos gente. Ya después de un tiempo, la verdad que vimos cómo el negocio funcionaba y en 2019 se nos presenta la oportunidad de este edificio que antes pertenecía a la gente de ESPN, que había sido comprada por Disney. Y Disney tenía oficinas en Pilar, entonces se los llevan a Pilar. De la noche a la mañana liberan todo el edificio, unos 4.000 metros cuadrados, los dejan completamente libres. El propietario necesitaba ocupar ese lugar. eh, Reuniones van, reuniones vienen. Bueno, decidimos hacer la primer mudanza a Teamworks Maipú. Ahí ya dejamos nuestro nido de Laminar Plaza y nos mudamos en 2019,
junio de 2019 a Teamworks Maipú. Y acá nace el tercer aprendizaje, que es que no se puede ni se debe apurar el proceso de nada. ¿Y a qué va esto? Esto tiene dos apreciaciones, un aspecto personal y un aspecto empresarial, ¿no? Un aspecto más ligado a Teamworks. En el aspecto personal, no tiene que ver con la maternidad, es un paralelismo que quiero hacer. Em, en el aspecto personal, yo hasta el 2019 seguía teniendo 1000 sombreros, seguía siendo parte de la agencia BTL, tenía algunas cosas que, si bien el proyecto había cerrado, algo seguíamos haciendo. En paralelo también seguía como gerente de finanzas, administración y de legales para esta empresa. En paralelo tenía el estudio y también Teamworks, ¿no? Tenía 4 frentes abiertos haciendo absolutamente todo a la par. Em, y ahí es donde en el 2019 yo sabía que sí tenía que comprometerme a que Teamworks crezca y a que esto funcione, tenía que comprometerme al 100%. Y ahí es donde decido, no antes, sino recién ahí en el 2019, dejar los otros puestos, salvo el estudio que sí sigue vigente, y dedicarme 100% a Teamworks. Y creo que ¿por qué la foto del recién nacido? Porque justamente creo que eso fue clave, me salió sin querer, pero fue para mí clave en el no entender a Teamworks, a la empresa, como si fuese un recién nacido, ¿no? No pedirle que camine cuando recién están haciendo, no cargarlo con expectativas, con ansias, con ansiedades de uno, solo porque uno necesita que la empresa esté en un lugar que todavía no está, ¿no? Darle el tiempo al tiempo. Yo tenía mis gastos, tenía que pagar alquiler, bueno, tenía todos los gastos que tiene cualquier persona. Y si yo esperaba desde el momento uno que Teamworks me los resuelva, probablemente iba a terminar asfixiándolo. Entonces, el hecho de haber tenido como varios sombreros abiertos y no cargar a Teamworks con una ansiedad que era mía, em, creo que de esa manera Teamworks creció a su ritmo y pudo caminar cuando estuvo listo y no cuando yo necesité que lo haga, ¿no? Em, y después en el aspecto, eso fue el aspecto mío, ¿no? Personal, en cómo me afectó a mí. Pero después también hay un aspecto de ese mismo aprendizaje, que no hay que apurar los tiempos y no se deben apurar los tiempos ni los procesos de nada en lo que fue Teamworks. Nosotros cuando arrancamos estábamos compitiendo con gigantes como WeWork, por ejemplo, ¿no? WeWork llega a Buenos Aires, Argentina en 2017. Estábamos compitiendo de par a par con ellos. A nosotros no nos conocía nadie. Nada, éramos un espacio chico donde nadie nos conocía. Entonces, em, eso lleva un tiempo, eso no se arregla con dinero ni con inversión. Bueno, con muchísima inversión podés generar una buena acción de marketing y podés hacerte conocer, pero de todas maneras todo lleva su tiempo, ¿no? Nosotros no teníamos eso, entonces nos llevó aún más tiempo que la gente nos conozca, que entienda lo que dábamos, que entienda el valor, que sepa lo que transmitíamos, lo que queríamos ofrecer y que nos recomiendan, que vuelvan, que se queden, que renueven. Creo que eso es entender también que la empresa tiene vida propia y que todo tiene sus tiempos. En momentos de ansiedad generalizada, ¿no? Donde estamos acostumbrados al todo ya, creo que también el entender esto em, de respetar los tiempos naturales de la empresa, los tiempos naturales de los procesos y los caminos, es lo más sano tanto para uno como persona, como también para la empresa que pueda llegar de la manera más sólida al lugar donde tiene que llegar. No por llegar antes, a veces uno llega más sólido, ¿no? Em, lo que nos lleva al capítulo 4, que es el equipo y las etapas. Teamworks, después del 2019 que abrimos puertas en Maipú, en 2020, bueno, sucedió la pandemia, todos lo sabemos, no voy a entrar ahí, eso es un capítulo completamente aparte, que amerita otra charla, pero pasado el periodo de la pandemia, post-COVID, post-pandemia, en 2021 nosotros
ya estábamos con niveles de ocupación parecidos superando los previos a la pandemia. En 2022 abrimos 25 de mayo, una nueva sede. Y en 2023 abrimos Suipacha, nuestra tercera sede. Y en 2024 ampliamos aún más la sede de 25 de mayo. Bueno, y ahora para 2025 estamos por abrir la cuarta sede y bueno, tenemos más sedes por abrirse en el año próximo y un programa de franquicias que vamos a estar lanzando ahora el año que viene también. Y hago este reconto de un poquito dónde nos encuentra Teamworks para contar un poco sobre este capítulo, ¿no? El equipo y las etapas. Y es que lo que uno aprende también en todo esto es que el equipo cambia em, con las etapas y eso está bien, es lo que tiene que pasar. Em, este año nosotros en particular, bueno, ya desde el año pasado, pero principalmente este año hicimos muchos cambios en el equipo, cambios fuertes. Algunos se dieron naturalmente, otros se dieron em, trayendo nuevos perfiles. Pero realmente fueron equipos muy distintos los que atravesaron o acompañaron a Teamworks durante todas las etapas de crecimiento que fuimos atravesando. Ninguno de ellos fue mejor que el otro, pero ninguno de ellos hubiese podido sostenerse en una etapa que no era la que le tocó estar, ¿no? Acá, bueno, hay algunas fotos de la gente del equipo que me pareció que graficaba un poco lo que quería contarles. Em, Hay veces que cuando uno arranca un emprendimiento, cuando uno empieza a trabajar, por lo general el emprendimiento tiene mucho de uno. Y en algún punto hasta se mezcla lo que es uno y lo que es la empresa, ¿no? Lo que es el emprendimiento al inicio. Y en esta mezcla que se da, hay muchas veces donde los integrantes del equipo son amigos, o si no son amigos, se terminan convirtiendo en amigos, porque bueno, uno tiene una llegada distinta. Em, el equipo es familia en ese momento. Son amigos, conocidos, es el entorno más cercano y todos terminan siendo parte de este primer impulso. Y en ese momento tiene sentido, tiene todo el sentido y creo que es algo que de hecho yo disfruté un montón. em, y nada, es una linda etapa. Pero a medida que la empresa crece y va avanzando en las distintas etapas del crecimiento, lo bueno es que eso cambie. Y es entender que es sano que eso pase, ¿no? Que el equipo que para crecer sirvió ya no sirve para, o ya no, ya cumplió un ciclo. Y a veces cuesta aceptar eso porque uno se resiste a ese tipo de cambios, más que cuando implica tanto de uno, ¿no? Em, entonces, es clave redefinir esos vínculos y darles el nuevo lugar que les corresponde, que es el de historia compartida, y ponerlos en valor desde ese lado, em, para, bueno, para también permitir que la empresa siga su camino. La empresa tiene vida propia, entonces necesita otras cosas y está muy bien. No solamente está bien, sino es que es exactamente lo que tiene que pasar. Así que, bueno, ese es el cuarto aprendizaje. Y para terminar, que me parece que, bueno, al final pensé que me iba a apurar, pero creo que llegamos muy bien. Vamos a llegar con un buen tiempo para algunas preguntas si hay al final. Em, Capítulo 5, la prueba constante. La prueba constante es la prueba constante de emprender. Hay mucho que se dice de emprender, lo habrán visto, do what you love what you do, el camino mágico, es todo parece color de rosas, ¿no? Hay como toda eh, una actitud muy optimista sobre lo que es emprender. Y si hay algo que la verdad que no es mágico. Es un hermoso camino, pero de mágico, la magia aparece cada tanto. Emprender no es para todos y no pasa nada.
¿no? O sea, conozco un montón de amigos que trabajan en el ámbito privado, en empresas, en pymes, en corporaciones, en multinacionales, que han hecho su camino ahí y están muy bien, crecen, son felices, tienen éxito. El éxito no depende del lugar o del camino que uno elija, sino también bueno, de encontrar lo que es para uno, ¿no? Emprender es muy, hay veces que es muy demandante, demanda mucho de uno, es un camino muy solitario, no hay redes, no hay jefes, no hay manual, bueno, es a veces hasta frustrante. Pero cuando sí es para uno, no hay dudas y se nota. Es clave. Hay una frase que a mí me encanta y que lo dice Stanislao, que es, bueno, lo dice muy seguido, que dice que la pasión es la anestesia del estrés. Y no hay nada más gráfico que eso. Creo que todo lo que pasamos los emprendedores cuando arrancamos algún proyecto, cuando pasamos por principalmente las primeras etapas, eh, pasás por tanto, ¿no? Que de afuera pareciera que, o sea, la generalidad le parece un horror por lo que uno pasa, lo que uno se somete, y para uno quizás no se da ni cuenta cuando uno está atrás de lo que uno le gusta hacer y lo que quiere hacer, realmente se siente anestesiado por esta pasión, por esta mezcla entre sueño y pasión, ¿no? Cuando arranqué Teamworks pasé por muchos caminos, ¿no? Es un camino que, muchos altibajos, es el camino del héroe, como se le dice, en donde hay días que te despertás y decís, wow, qué bien, cómo me salió esto, nací para esto, cómo no lo hice antes. Y después eh, hay días que te despertás y decís, ¿por qué me metí en esto? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Y lo loco es que los 2 días valen exactamente lo mismo, los 2 días son parte del mismo proceso. Este amor-odio que es el emprender, ¿no? Em, y bueno, creo que al final de cuentas, eh, cuando uno emprende, cuando uno lleva adelante un proyecto como una empresa, como Teamworks, por ejemplo, lo que me di cuenta es que em, además de construir una empresa, de construir un proyecto, uno termina también descubriéndose a sí mismo, construyéndose a sí mismo, que si bien la empresa crece, quien más crece también es uno, ¿no? Porque con cada cosa, con cada obstáculo, con cada situación que se te va presentando, uno de verdad deja un montón de uno y gana un montón para uno, ¿no? Emprender es eso, es trabajar para uno, pero también trabajar en uno. Y al final se trata de eso, ¿no? De tener coherencia, de vivir en sintonía con lo que a uno lo mueve. Creo que ahí está la clave del éxito, por decirlo de alguna manera. Y cuando uno encuentra eso, cuando uno encuentra esa chispa por dentro, creo que bueno, que hace que todas las dificultades y todo lo difícil que es el camino valga la pena. Porque de verdad que creo que es de los caminos más lindos que hay el emprender. Bueno, hoy ya no, para hacer un corolario, hoy ya no somos la oficina de 2x2 que éramos al inicio. Hoy ya tenemos, bueno, vamos a ir por 15.000 metros cuadrados con un plan de crecimiento bastante ambicioso que nos lleva ya a expandirnos a nivel nacional el año que viene con el programa de franquicias, salvando algunas plazas que seguramente nosotros mantengamos. Ahí hay algunas fotos de Teamworks, como pueden ver. Ahí las dos de arriba son en Suipacha, abajo tenemos a 25 de mayo. Acá hay algunos videos que me parecía más sencillo que compartírselos por acá, a ver si los podemos, bueno, vamos a ver si los vemos bien. Creo que no compartí con sonido, así que probablemente no tengan sonido, eh, pero bueno, quizás.
Sí, efectivamente no tienen sonido. Ahí está 25 de mayo, Maipú. Esta es Suipacha, la última que abrimos, donde estoy ahora mismo. Em, a ver si... Y acá hay otro video. Sometimes it hits you when you least expect it. When it feels this good. When it feels this good. Makes you wanna go. Na 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 na. Ahí hay un poco de todo como para que vean lo que es Teamworks. Igual, por supuesto, los invito a que chequen nuestras redes, teamworks.co. Creo que ahí se compartieron en lo que es el chat y también Sometimes. nuestra página, que ahí también la vamos a dejar. Así que bueno, como reconto final y para ya darle un cierre, los capítulos y las enseñanzas, principalmente que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que estar despierto vale más que tener una gran idea, que los procesos definitivamente no se apuran, todo es tiempo al tiempo, que los equipos cambian y está bien que cambien, es lo que tiene que pasar, y que emprender no es para todos y está perfecto, pero cuando sí es para vos, no hay dudas y se nota. Así que gracias por escuchar mi historia y por dejarme compartir esta parte que no siempre se cuenta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Em, acá ahora voy a ver, paso al chat si les parece bien y ya contestamos alguna pregunta. Acá con respecto al cuarto aprendizaje, dijiste que el equipo sirvió para crecer, ya no sirve para la siguiente etapa, no se puede reestructurar o revalorizar, asignarle a cada uno nuevas responsabilidades y compromisos. Por supuesto, sí, por supuesto, y es lo que pasa. Em, pasa mucho, pero no necesariamente tiene que pasar. Hay veces donde uno tiene que entender que hay ciclos cumplidos y también las personas hacen su aporte en el momento en el que lo tienen que hacer y acompañan en un ciclo de la empresa. Después hay momentos en los que la empresa misma demanda otros perfiles, otras necesidades. Y de vuelta, en el caso nuestro, nosotros no reestructuramos sacando gente. Por eso yo aclaré que hubo cosas que se dieron naturalmente, porque naturalmente la gente a veces, parte del equipo siente bueno, siente que ya dio lo que tenía que dar y busca otros caminos propios. Em, pero hay que entender el traer nuevos perfiles cuando hacen falta en la empresa, sumar al equipo otras capacidades porque es clave entender eso, que las personas, hay equipos que son para arrancar y hay equipos que son para continuar. No necesariamente significa que el equipo que arrancó no pueda seguir estando en la empresa, pero sí significa que tenés que traer gente, traer nuevos perfiles para que te impulsen a la empresa donde querés llegar. No sé si ahí fui más clara. Em, la última diapositiva que resume los aprendizajes. Sí, tengo que volver a compartir. Ahí voy. Ahí está. Ahí están los perfiles, los aprendizajes. Tengo que dejar de compartir para volver al chat. Así que dejo un ratito más. Y volví. Perfecto. Muy bien. Bueno, eso fue
A ver, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiere sumarse con alguna pregunta sobre lo que repasamos? Alejandro, me dirás vos. Me perdí unos minutos de la conferencia, pero ¿cómo abordaste la pandemia? No, bueno, hola Gloria, no hablé de la pandemia, pero puedo contar brevemente cómo abordamos. Nosotros en 2019 arrancamos en junio 2019, pasamos de 300 metros cuadrados en Laminar Plaza a Maipú, 4.000 metros cuadrados. Una apuesta enorme y mucho más desafiante aún cuando 6 meses después, cuando veníamos creciendo, veníamos llenando el nuevo lugar, sucede lo que, bueno, lo que todos sabemos, COVID, pandemia. Em, en esa situación, obviamente nosotros nos mantuvimos 15 días cerrados como se mantuvo todo el mundo, pero teníamos trabajadores esenciales, entonces como parte del equipo, como parte de los miembros, entonces nos mantuvimos abiertos, eso nos ayudó también a, a mantenernos activos, a mantenernos despiertos, a hacer también el lugar para otros trabajadores esenciales que tenían que seguir trabajando en ese contexto. Y algo clave que nosotros hicimos, porque bueno, obviamente cuando uno empieza a crecer y cuando uno toma la decisión de subir, de pasar de 300 a 4.000 metros cuadrados y te encuentra una situación como esta que nadie podía prever, que de verdad fue desesperante, lo primero que pensamos es, bueno, chao, se nos pudrió todo. Todo lo que teníamos proyectado fue un cachetazo. Em, y en esa incertidumbre, lo primero que hicimos, cuando todavía nada estaba claro, no se sabía cuánto iba a durar, cuánto era el cierre, nadie sabía mucho. En ese momento mandamos una comunicación a todos nuestros miembros informándoles que habíamos tomado la determinación de bonificar el 50% del fee que ellos tenían contratos vigentes, con lo cual que se queden tranquilos que el 50% de, el fee iba a ser bonificado y absorbido por nosotros. Obviamente esto para nosotros era un costo enorme y era insostenible, pero bueno, lo hablamos también con el propietario del edificio, dijimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque corresponde. Y el haber tomado esa actitud de inmediato y ese número que no fue un número al azar, porque podría haber sido un 40%, un 30%, otro número, fue un 50% para demostrar justamente una actitud de partnership, de verdad estamos juntos en esto, somos socios en esto de nuestros miembros, no somos simplemente proveedores, ¿no? Y eso creo que fue tomado con una apertura enorme y tuvo una recepción espectacular por parte de nuestros miembros, lo que generó una fidelización impresionante y nos permitió mantener la cantidad de miembros que nosotros tuvimos y el hecho de que también nos mantuvimos abiertos por los trabajadores esenciales que eran parte nos permitió ya para lo que fue 2021 superar los niveles de ocupación prepandemia, ¿no? Y por eso es que para 2022 nosotros no solamente ya habíamos llenado la sede de Maipú, sino que nos propusimos abrir la segunda sede, que fue la de 25 de mayo. Así que creo que la pandemia fue un momento clave, porque además lo que hizo fue que muchas empresas, principalmente en el microcentro, en el centro y en microcentro, liberaron un montón de pisos que tenían, un montón de metros cuadrados que tenían y tomaron otra forma de trabajar, muchos remotos, muchos híbridos. Bueno, después se reconfiguró mucho la forma en la que las personas empezaron a trabajar y las empresas se dieron cuenta que tenían pisos libres eh, que no necesitaban. Entonces empezaron a liberarlos. Y en esa redefinición, en ese reacomodamiento de la forma de trabajar, es que alternativas como la nuestra, en donde nosotros damos el espacio de una manera muy eficiente, porque no solo generamos un ahorro en números de un 40%, sino que también toman el espacio que utilizan
Y si hoy toman 40 posiciones y mañana necesitan 100, no tienen que tomar 100 hoy, tienen que tomar 40 y cuando necesitan 100 levantan el tubo y dicen: "Che, necesito 60 posiciones más". Y a partir de ahí las toman y a partir de ahí las utilizan y a partir de ahí las pagan. Entonces, em, esta eficiencia en la forma de trabajar, en cómo utilizar los recursos, la infraestructura y usar alternativas como la nuestra, creo que si bien se venía dando de una manera natural, con la pandemia terminó empujando, bueno, fue un propulsor para que esto avance a otro ritmo, ¿no? Y que muchas empresas que quizás son grandes monstruos, no se iban a poner a redefinir su forma de trabajar, se vean forzadas a hacerlo y de alguna manera nos dio el lugar ahí en el mapa para poder aprovechar esta situación y bueno, y sacarle jugo, que al fin y al cabo fue lo que hicimos. Gracias, Gloria. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. ¿Alguien más que quiera? Todavía estamos muy bien de tiempos. Em, Andrea, me lleva sobre todo lo que hablaste del equipo, me ayuda a entender situaciones que me han pasado a mí como un proyecto más pequeño. Hay gente que está cómoda y no quiere cambios, pero tampoco genera propuestas. En ese caso, no es posible crecer. El riesgo es que se ahogue el proyecto, por bueno que sea. Buscar el diálogo para explicar y buscar opciones es lo ideal, pero si no se presentan propuestas, la disyuntiva es o los miembros del equipo o el crecimiento del proyecto. Decisión difícil. Sí, son decisiones difíciles, pero em, es más difícil llevar la responsabilidad de no haber hecho todo lo que había que hacer para que un proyecto funcione. Y esa decisión le toca solamente a quien tiene el proyecto a cargo, ¿no? Em, Cada uno, o sea, los del equipo tienen, por supuesto, sus aportes, pero la responsabilidad de que el proyecto funcione y que de verdad uno haga todo lo posible para que eso pase, depende principalmente de uno, del que lo crea. Entonces, a veces hay situaciones que, bueno, no son las que uno desearía tomar. Bueno, me ha pasado en algunas situaciones donde pude redefinir el rol de mucha gente y eso está buenísimo, o pude sumar nuevos perfiles en cuyo caso de alguna manera hasta potenciaron lo que ya había. Pero bueno, entiendo que no todos los proyectos ameritan o permiten las mismas posibilidades, entonces eh, hay veces que hay que tomar decisiones difíciles en pos de un bien mayor, ¿no? Que es que el proyecto siga adelante. Bueno, que veo que es lo que vos hiciste, Andrea, así que muy bien, eh, como corresponde. Un placer. Bueno, me alegro eh, que les haya servido lo que compartí. No sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer. ¿Nadie? Bueno, pregunta, Andrea. Adelante. Tenemos todavía unos minutitos más. ¿Cómo arrancaste desde cero sin recursos económicos, por lo que entendí? Bueno, medio como que es lo que conté al principio. Eh, Primero no, eh, el sentido de la oportunidad de estar atenta, bueno, eso fue en realidad el cambio de la oficina de 2x2 que nos hablaba en el estudio, donde nació Teamworks, a cómo pasamos a el primer crecimiento, que fue el Nido 2, que fue en este lugar vacío que había quedado.
ahí lo que aprovechamos nosotros fue que toda la inversión ya había estado hecha por la gente de esta agencia. Nosotros literalmente tuvimos que hacer muy poco y fue muchísimo esfuerzo por parte bueno, de todo el eh, trabajo y esfuerzo de poner lo que faltaba, pero toda la inversión más fuerte, que es el CAPEX principal del setup de la oficina, ya estaba hecho en esta oficina que había liberado la agencia de BTL, y ahí es donde nosotros lo tomamos, aprovechamos, uní puntos, por eso decía esto de estar despierta, ¿no? De estar atento a lo que pasa. Em, no tanto en TikTok y en Instagram, sino a veces estar un poco respirando qué es lo que pasa, viendo, porque las oportunidades pasan por al lado. Y la verdad que si uno está atento haciendo otra cosa, si uno no está atento y uno está, o ni siquiera en redes, si uno está trabajando o enfocado en la diaria, si uno se ve consumido por la diaria y no tiene a veces unos minutos como para levantar la cabeza y mirar lo que pasa, es muy fácil que estas oportunidades te pasen de largo y no las puedas aprovechar. Y a veces no hay para aprovechar, uno no necesariamente tiene que aprovechar todas las oportunidades, pero cuando aprovechas una y justo es la que te define el crecimiento de un negocio, para nosotros esa fue clave. Si eso no hubiese pasado, creo que, de vuelta, si nada de todo lo que pasó hubiese pasado, creo que hoy Timor sería distinto, pero ese crecimiento en particular creo que fue el que nos marcó un antes y un después en el servicio que dábamos, en la propuesta de valor que nosotros dábamos, porque obviamente todo lo que ofrecimos en Laminar fue mucho más tangible, fue mucho más real, fue mucho más eh, interesante que la propuesta que habíamos dado en una oficina de 2x2, dos oficinas de 2x2, en un estudio jurídico al que le faltaba un montón. Entonces, el estar atento y el estar perspicaz para unir puntos y aprovechar las oportunidades mientras uno va haciendo, para mí es clave. Eso te puede hacer cambiar reglas de juego. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tami, Lau, por acá quería agradecerte todos los comentarios y los aprendizajes que nos fuiste compartiendo. Agradecer también a la Universidad de Palermo que nos da este espacio para compartir distintas experiencias y ahí que te mencionaban que te van a seguir en LinkedIn, también preguntarte dónde podemos seguir las cuentas de Teamworks y a vos también si te quieren seguir en LinkedIn. Bien, bueno, Teamworks, gracias Lau. Teamworks nos pueden seguir en Instagram, Teamworks, lo voy a poner acá, si les parece, teamworks.co, ese es en Instagram, y nuestra página es teamworkscoworking.com, ahí también pueden ver todas las sedes, todo lo que ofrecemos, y mi LinkedIn personal, que acá, bueno, a ver, yo creo que lo tenía anotadito por acá, a ver si, bueno, ahí les dejé también mi LinkedIn para que quien quiera me contacte por ahí. Así que, bueno, para mí fue un placer haber compartido esto. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que por lo menos algo de todo lo que, de lo que conté, bueno, que haya quedado resonando y que puedan capitalizarlo como alguno de esos aprendizajes que a mí me hubiese gustado que alguien me cuente antes, pero bueno, los aprendí andando. Buenísimo, muchísimas gracias Tami. Y yo sé que estas charlas están siendo grabadas, así que en unos días más van a estar disponibles en el YouTube de la Universidad de Palermo. Eso les va a llegar después por correo la notificación para que las puedan volver a ver o Muy bien, amplificarla también. Así que les excelente. agradecemos a todos por participar y damos entonces por cerrar el webinar. Gracias, Tami, también. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por el espacio. Gracias.